Bueno, seguimos conociendo extraordinarias mujeres. A la mujer que les voy a presentar a continuación, ella es psicóloga, es presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Personas con Sordoceguera y Discapacidad Múltiple, es vicepresidenta de la Asociación Rosa Azul, es miembro de Mopedis y Renadisgua, además tiene un programa de radio hace 12 años que tiene temas muy importantes de promoción humana, una mujer incansable, con una sonrisota también, con unas ganas de vivir, bueno, es extraordinaria también. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Lili Reyes. Lili, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Tuti, muchas gracias, encantada de estar aquí, me siento muy honrada y estoy contenta. Yo también, muy contenta de tenerte hoy aquí entre las 5 mujeres de esta noche. Lili, tú tienes una familia muy hermosa, 3 hijas bellísimas además. Una de ellas tiene un regalo especial, trajo un regalo especial. Cuéntanos de María Fernanda, por favor. Bueno, cuando yo estaba esperando a María Fernanda, la esperaba con la misma ilusión que se espera a cada uno de los hijos que Dios nos concede. Pero conforme fue desarrollándose el embarazo, notamos que habían ciertas dificultades y cuando llegó la fecha de parto, estas complicaciones se acrecentaron. Había poco movimiento del bebé, el líquido amniótico se había casi agotado y ella cuando nació no respiró y esto le causó una serie de dificultades. Y entonces cuando ella nació nos dimos cuenta de que no respondía como los demás niños. Yo no era madre primeriza, entonces sabía qué esperar. No seguía la luz, no respondía al sonido, tampoco me despertaba para tomar el pecho, sino que yo tenía que estarla motivando para que lo tomara. Y todas esas cosas me fueron develando que eran características de una niña con discapacidad. Ella no se sentaba, no caminó en el tiempo, tardó mucho en dejar los pañales y todo eso fue causando mucho dolor en nuestras vidas porque aquello que debía de ser una felicidad, un sueño, una promesa para futuro se convirtió en una tragedia en cierta forma, ¿verdad? Entonces ese regalo y ese don se fue descubriendo mucho después conforme fue pasando el tiempo. ¿Cómo fue entonces esa primera etapa y el manejo del dolor, de soltar esas expectativas, Lili, de darte cuenta a lo mejor que iba a ser más difícil que las otras 2 niñas que tenías ya? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo en el momento en el que ya empiezas a entender de qué se trataba? Bueno, fue un camino difícil, Tuti, porque cuando María Fernanda estaba ya en nuestra casa y empezamos a descubrir todo lo que los médicos decían, yo sinceramente sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Había mucha tristeza, yo me recuerdo que lloraba mucho, tuvimos que ir al neurólogo, al cardiólogo, al genetista y todos los diagnósticos eran adversos y luego a los 15 días cuando la llevé a poner su primera vacuna ella convulsionó. En mi vida había visto una convulsión y decía ¿qué le está pasando? Y conforme fueron pasando los días las convulsiones se fueron haciendo más frecuentes y entonces nos dieron el diagnóstico de que era epiléptica. Yo en ese momento pensé que no se podía sentir un dolor tan grande en la vida porque decía son tantos diagnósticos y todos pesan y me preocupaba porque yo decía si los doctores dicen que ella no mira, que no oye, que no va a hablar, ¿cómo voy a entender lo que necesita? ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiere? ¿Y cómo le voy a expresar yo también lo que yo siento por ella y compartir con ella nuestra vida familiar? Todas esas cosas pasaron en ese momento. ¿Qué pasó en tu familia, Lili? ¿Cómo lo tomó tu esposo, tus otras hijas? ¿Cómo fueron entendiéndolo en equipo, como dice Carla? Yo creo que ha sido un proceso, tú y cada uno lo vive independientemente. Yo pienso que mi esposo fue un gran aliado porque él nunca sintió culpa. Yo a veces decía, tal vez yo hice algo mal, en qué me equivoqué, no me cuidé, aunque yo sabía que no era así. Pero él la quiso desde el principio, o sea, fue bien recibida en casa y él es muy especial con ella y comparte de una manera muy particular como papá. Creo que para mis hijas ha sido difícil también, pero sin embargo son tan especiales con María Fernanda. Ellas la llevan al salón de belleza, le hacen las uñas, la ponen guapa, me han amenazado con que le van a hacer un tatuaje y le van a poner un piercing. Entonces son cosas que hacen ese deseo de integrarla en la familia, de que ella sea parte de nosotros. María Fernanda definitivamente nos vino a cambiar la perspectiva de vida,
porque ella vive de una manera tan corajuda, tan valiente, es una niña tan inmensamente feliz, a pesar de que no puede ver como lo hacemos nosotros, ni puede hablar, porque ella utiliza el lenguaje de señas para comunicarse, un lenguaje adaptado a sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ella es el sol de nuestra casa. ¿Qué es lo que han aprendido de la vida a partir de tener a María Fernanda con ustedes, Lili? A mí algo que me gusta compartir siempre que tengo la oportunidad de hablar de mi hija es que la lección más grande de vida que ella me ha dado es saber que para ser feliz no se necesita ver, no se necesita oír, no se necesita hablar, no se necesita caminar. La felicidad es una decisión interna y propia, y María Fernanda es tan feliz todos los días, se levanta con una sonrisa inmensa en la mañana, matándose de la risa en su cama sola, y uno dice, pero ¿qué es lo que la hace tan feliz? Pues ella sabrá cuál es su misterio, porque realmente sus mejores pensamientos son un misterio para mí. Sin embargo, ella todos los días nos enseña lo privilegiados que somos todos los demás, ¿verdad? Porque ella, a pesar de que no puede comunicarse conmigo de una manera tradicional, lo hace a través de su vida, de esa perseverancia, de ese deseo de salir adelante. A ella le costó mucho todo lo que para nosotros es fácil. Caminó hasta que tenía 6 años, me costó otros 6 años que dejar el pañal, y digamos que tiene también un poco de autismo, y entonces no le gustan mucho los abrazos ni las caricias, ni le gusta estar donde hay muchas personas, pero ella a su manera se manifiesta, y es tan fuerte su personalidad, Tuti, que deja marcada a todas las personas que la conocen. Nadie puede entrar en la vida de María Fernanda y salir de la misma forma. Qué lindo. Lili, muchas veces te pregunto, a pesar de que ya has descubierto este gran regalo, igual es un reto. Tú lo decías, la comunicación no es igual, el entenderla, el complacerla, muchas cosas. ¿Cómo haces cuando te encuentras con algo que no es lo que tú esperabas o no es lo que te gustaría que fuera? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo has aprendido a transformarlo, Lili? Bueno, no siempre ha sido sencillo, porque hay muchas cosas que yo quisiera cambiar. Digamos, cuando a veces es doloroso, cuando siento que ella no encaja en el mundo en el que yo vivo, en el mundo en que vivimos todos nosotros, los que escuchamos, los que vemos, los que hablamos. Entonces, a veces siento que es complicado, sobre todo cuando sus conductas se ponen difíciles, cuando no la puedo entender, cuando algo le duele. En las actividades diarias de la vida una vez se fracturó y pasó 3 días con una fisura, y nosotros no nos dábamos, no entendíamos qué le pasaba. La llevé al médico y el médico tampoco sabía. Esas son las cosas difíciles de su situación. Ella empezó a perder la vista a los 11 años y se tuvo un desprendimiento de retina, y primero se le había hecho una operación y luego se desprendió la retina. Ella no me pudo decir que algo estaba pasando en su ojo. Cuando llegó a su segundo chequeo al recurrente, los médicos me dijeron que se había desprendido su retina y que no había nada que se pudiera hacer. Eso ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, y ella no me lo podía decir y yo tampoco lo podía ver. Eso no es algo que se mire así. Entonces, esas son las cosas dolorosas de la discapacidad, ¿verdad? Y por supuesto que a veces también yo me enojo, me desilusiono, me desespero, porque quiero hacer 1000 cosas con ella, quiero que ella alcance otras metas, que se adapte mejor al mundo en el que nosotros vivimos, y sin embargo a veces no se puede, porque ella es diferente, y así como ella es maravillosa. Esa es otra lección de vida que nos ha dado, que no tiene que ser todo igual, ni que todos tenemos que pensar o hacer las cosas de la misma manera. Por ejemplo, cuando nosotros, las mamás de niños especiales o con sordoceguera, llevamos a los niños al cine, la gente a veces nos dice, ¿y para qué la trae al cine? Si ni va a ver la película, ni la va a oír. Bueno, para ella ir al cine es sentarse en su butaca con una bolsa de poporopos, su agua gaseosa, y eso es ir al cine. Hay otra gente que va al cine y tampoco mira la película y a nadie le importa. Entonces, hay otras maneras diferentes de hacerlo, ¿verdad? Lili, tú lo dijiste hace un momento, nadie llega a la vida de María Fernanda y sale de la misma manera. ¿Qué ha cambiado en Lili, María Fernanda? Bueno, María Fernanda me transformó radicalmente porque puso mi vida en otra perspectiva. Me ha enseñado a ser una mujer valiente, luchadora. Vivimos en un país donde hacen falta cambiar muchas cosas. Tenemos demasiados prejuicios,
Nos cuesta aceptar lo que es distinto de nosotros. La legislación no apoya a las personas con discapacidad, es muy difícil. Las cosas no están, digamos que no solo son las barreras físicas, sino también las actitudes, los pensamientos. A veces las personas piensan que la discapacidad es un castigo, una maldición. Yo tengo la oportunidad de relacionarme con muchas personas que viven con discapacidad y son personas maravillosas. Entonces, primero mi hija me ha vuelto una mujer luchadora, luego no me permito la tristeza porque ella es inmensamente feliz. Ella se disfruta la vida y se la goza, cada día lo vive como que fuera el único o el último, se lo vive divinamente. Entonces yo digo, ¿cómo puedo dar yo espacio en mi vida para la tristeza si mi hija es un modelo de felicidad, de plenitud, de gozo por existir? Cuando ella nació, los médicos la desahuciaron y me dijeron, ella no va a vivir más de 6 meses, ella va a cumplir 17 años y vive intensamente cada momento. Y otra cosa que no me permito tampoco es la mediocridad, porque realmente a ella le ha costado todo. Le costó sentarse, le costó pararse, le costó aprender a caminar, le costó muchísimo dejar los pañales, le cuesta comunicarse, porque no lo puede hacer de una manera tan directa y a veces ni ella misma sabe qué es lo que quiere expresar. Y sin embargo, ella hace la lucha todos los días y para ella cada día es un nuevo desafío, pero lo saca adelante. Entonces, ¿cómo no voy a hacer yo lo mismo? Y sé que si ella pudiera decir, nos preguntaría a todos, yo no puedo ver, no puedo oír, no puedo hablar, me cuesta caminar porque también tiene una lesión motora, padezco de epilepsia, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu excusa? ¿Verdad? O sea, es realmente confrontarse con eso y yo lo vivo con ella todos los días. Lili, ¿cómo sueltas? Desde los 6 meses, seguramente esos primeros 6 meses fueron duros, de pensar en cualquier momento ya no está. Y después de esos 6 meses, a lo mejor cada día los has visto como un regalo. Sin embargo, también es como vivir con ella soltando y viviendo el momento. ¿Cómo lo viven ustedes en familia? Pues eso es algo hermoso que ella nos ha regalado, porque yo no tengo un diagnóstico, Tuti, no sé cuánto tiempo va a estar conmigo, si su condición va a empeorar, esto de que haya perdido la vista a los 11 años y que puede suceder que otras cosas pasen. Cuando la discapacidad viene, muchas veces se queda con nosotros para el resto de la vida, pero realmente mi esposo y yo hemos pensado que no importa cuánto tiempo esté, lo importante es que nosotros la disfrutemos a ella y que ella nos disfrute a nosotros, ¿verdad? Que eso es el mejor regalo que nosotros le podemos dar. Creo que el valor de una familia es algo maravilloso. Yo quisiera poderle dar a María Fernanda un par de ojos nuevos, quisiera arreglar su cerebro para que no convulsionara, quitarle la epilepsia, quisiera regalarle unos oídos para que ella pudiera escuchar cuánto la amo, pero no puedo. Pero algo que yo sí puedo darle es una familia, y se la di. Mi esposo, mis hijas, todos hemos tratado de que ella sea importante en nuestra vida, y todo lo que hacemos siempre pensamos, ¿va a estar ella cómoda? ¿El lugar es adecuado? ¿Se va a sentir bien? Entonces nuestra vida gira un poco en torno a ella. No podemos negar que es difícil, no voy a pintar yo un cuento de hadas, es una situación complicada. Mi hija a veces, por lo mismo de que ellos no miran, no pueden distinguir a veces el día de la noche y pasa hasta 8 días seguidos sin dormir, y eso nos implica desvelo a todos. Entonces ella maneja su vida de una manera diferente y requiere mucho sacrificio, pero nosotros estamos conscientes que hay un don y un regalo muy maravilloso. Yo creo que mi hija es lo más cercano a Dios que yo voy a poder tener en esta vida. Ella está llena de pureza y de inocencia, y eso es algo que yo valoro muchísimo, porque muchos de nosotros perdimos esas dos virtudes hace mucho tiempo. Definitivamente. Lili, gracias. Tú nos compartiste una frase, y la frase es: las cosas más bellas del mundo no se miran ni se oyen, se sienten con el corazón. Esa frase pertenece a Helen Keller, la sordociega más famosa que hay. Y para mí tiene mucho significado, porque yo pienso que las cosas que se ven, como estas flores o como nuestra piel o como nuestra vida, se pierden, se acaban, pero lo que nosotros vivimos desde el corazón, eso trasciende y tiene eternidad, ¿verdad? Mi hija tal vez no pueda ver y no pueda ir, no pueda hablar, pero ella lee a las personas y conoce su energía.
y sabe lo que uno siente. Y a veces nosotros que nos podemos ver frente a frente y podemos hablar y conocernos, lo que hacemos es enfocarnos en juzgar al otro, en si me cae bien o me cae mal, en vez de tratar de vivir la esencia de la persona. Mi hija, a través de la sordoceguera, tiene la capacidad de encontrar la esencia pura de la otra persona, y eso en sí es un gran regalo porque trasciende. Qué lindo. Dentro de los puntos que tú nos compartiste, Lili, el primero es: el miedo es la más grande discapacidad de todas. Es cierto también, porque a veces no importa que tú no veas, que no oigas, que no camines, que estés en una silla de ruedas, realmente eso no es lo que te limita, sino a veces es el temor de hacer las cosas. Eso te paraliza, te roba tu poder, estás entregando el poder a eso. El miedo sin duda es una emoción importante y es una manera de protegernos, pero cuando nos domina y nosotros perdemos entonces el poder de actuar, es cuando realmente el miedo nos paraliza y se vuelve una de las más grandes discapacidades. El número 2 es: a veces es necesario incapacitar el cuerpo para empoderar el alma. Eso también me hace pensar mucho en María Fernanda, porque ella quizá no puede hacer muchas cosas, pero tiene un espíritu fuerte e inquebrantable. Y es una lección de vida para cada uno de nosotros, porque ella, a pesar de no poder hacer muchas cosas como nosotros las hacemos, nunca se da por vencida, nunca se rinde, siempre está tratando de alcanzar nuevas metas, y ese es el trabajo en que nos toca a nosotros acompañarlos, seguirla a ella en ese camino para que ella logre grandes metas, ¿verdad? Entonces, a veces cuando las personas no nacen con la discapacidad, sino que la adquieren en el camino, se dan cuenta de que necesitan fortalecerse internamente para seguir adelante ante el desafío que puede plantear una discapacidad. La número 3, la medida de la dificultad es la medida de la capacidad, no de la discapacidad. Nosotros a veces no nos damos cuenta de estas cosas porque todo lo hacemos tan fácil, Tuti. Uno se levanta, usa sus piernas, usa sus brazos, se prepara la comida, se peina, se arregla y todo, pero hay personas que para dar un paso necesitan mucho esfuerzo y que no pueden usar sus manos como nosotros la usamos, o que necesitan usar el lenguaje de señas para comunicarse, y es un lenguaje que no conoce todo el mundo. Entonces, esa dificultad que nosotros tenemos para llevar una meta o un cometido es la medida de la capacidad que tenemos. Si a nosotros nos plantearan a todos aquí un problema matemático y nos dicen a ver quién lo resuelve, pues será el que tenga más capacidad, pero eso define la dificultad. Entonces, esa dificultad que a diario viven las personas que tienen diferencias o que tienen una condición de discapacidad, no mide su discapacidad, sino la capacidad que ellos tienen. Definitivamente. 4, los resultados en la vida no se miden en éxito o fracaso, sino en fidelidad en el amor. Fíjate que yo como mamá toda mi vida me he cuestionado qué más podría hacer María Fernanda, si lo que yo he hecho es suficiente, si tuvo suficiente fisioterapia, si ha tenido buenos maestros que la ayuden a desenvolverse, si todo lo que ella ha hecho en la vida y en lo que la hemos acompañado ha sido suficiente. Y me atormentaba que algún día Dios me diría: no hiciste todo lo que debías para que María Fernanda fuera la mejor versión de sí misma. Pero un día leí en una historia de la Beata Madre Teresa de Calcuta que a ella le preguntaron, de acuerdo al trabajo que ella había hecho de agarrar a las personas más pobres entre los pobres, y un periodista le preguntó: Madre Teresa, le dijo, ¿cómo mide usted el éxito del trabajo que ha hecho? Entonces dice que ella sabiamente guardó silencio por un momento y luego le dijo: creo que Dios nunca habló de éxito o de fracaso. Él solo dijo que lo importante era ser fiel en el amor. Y yo creo que en eso los padres de niños con discapacidad somos expertos. Yo no sé si he hecho un buen trabajo o no. No sé si algún día Dios me va a juzgar por lo que he hecho por mi hija o por mis otras hijas, pero sí sé que he sido fiel en el amor a ella, y ahora sé que eso es lo más importante de todo. Cinco, no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacerlo todo, pero aún así puedo hacer algo. Y precisamente porque no puedo hacerlo todo, no renunciaré a lo que sí puedo. Otra frase famosa de Helen Keller, donde ella expresa la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Mi hija no puede hacer muchas cosas, yo sé que no va a hacer una maravillosa sinfonía, ni va a desentrañar un teorema matemático, ni siquiera va a terminar la escuela regular, porque en Guatemala no hay condiciones para dar el nivel de educación que nuestros niños necesitan, pero hay cosas que ella sí puede hacer.
puede esperar su turno, puede respetar, puede guardar silencio, puede amar, puede compartir, puede ser generosa. Y todas esas cosas que ella sí puede hacer, tiene derecho a hacerlas y nadie le puede quitar eso. Entonces, por eso es tan importante que todo lo que ellos logren hacer les sea respetado y sea dignificado. Que las personas con discapacidad tengan un espacio en este mundo muchas veces tan indiferente y tan egoísta. Y ese es el trabajo que nos toca a nosotros los padres hacer, porque somos las personas más interesadas en que ellos vivan en un mundo en donde sean respetados y dignificados como todos nosotros como personas. Y aporten todo eso que tienen para aportar, porque claro que lo tienen. Y muchísimas gracias, Lili. Un aplauso para ella, por favor.